Presentación, anatomía y fisiología de los sistemas y enfermedades laborales versus ocupaciones. Eh, Esto con respecto al sistema tegumentario. Antes de iniciar, debemos entender la anatomía como el estudio de la estructura de los cuerpos organizados, denominado también como morfología, y está conformada por anatomía histológica, embriológica, fisiológica, comparada, topográfica, patológica, teratológica, artista y descriptiva. Es importante el criterio aplicativo sobre los conocimientos anomáticos, ya que estos nos pueden servir para el estudio de futuras patologías. Se dice que es una disciplina descriptiva, ya que analiza el cuerpo humano, lo divide en partes pequeñas y lo organiza por aparatos y sistemas. Es una ciencia que estudia la forma y la estructura del cuerpo humano. Siempre se considera como un conjunto y función de la forma viviente, la cual permite el conocimiento del cuerpo humano en reposo y en movimiento, y en los diversos estados funcionales. Tiene relación con la fisiología, ya que la fisiología también se encarga de estudiar el funcionamiento del ser vivo. La diferencia es que está encargada de los procesos biológicos que se desarrollan como en las células o en los tejidos, en los aparatos y sistemas del organismo. La relación con la anatomía es que pueden describir la estructura del organismo, y la fisiología también permite por medio de la medicina conocer el funcionamiento normal del organismo para comprenderlo en sus alteraciones y lo que produce los mecanismos. Estas relaciones pues determinan la solución a los trastornos y pueden permitir un adecuado estado para la salud. La fisiología está compuesta por 10 sistemas y aparatos que son el tegumentario, que es donde centraremos nuestro trabajo, del cual hablaremos. El segundo sería como músculo esquelético, respiratorio, digestivo, urinario, unitario, circulatorio, nervioso, endocrino y reproductor. El sistema tegumentario, que hace parte de la fisiología, eh, es el que está formado por la piel y los anexos o faneras. La piel es el órgano de mayor extensión en el cuerpo y consiste en una envoltura resistente y flexible. Tiene un epitelio de revestimiento. Este tiene conexión con los sistemas respiratorios, digestivos, genitourinario, a nivel de sus orificios externos. El sistema tegumentario cumple con un papel muy importante en el sistema humano, ya que permite la protección. La piel evita la entrada de gérmenes, patógenos, al ser semi-impermeable al agua y a drogas de uso externo. La piel también permite la regulación térmica, ayuda a conservar la temperatura corporal. También sirve como excreción por medio del sudor. Eh, También podemos decir que sirve como síntesis en la piel, ya que sintetiza la vitamina D y la melanina. Y como discriminación sensorial, debido a que la piel posee receptores para el tacto, la presión, el calor, el frío y el dolor, mantiene una información al individuo sobre el medio ambiente que lo rodea. Eh, las faneras como estructuras contribuyen a las funciones de la piel, ya que ya mencionadas, entre sus estructuras tenemos pues el pelo, las uñas y las glándulas sudorípedas o subáceas. Podemos hablar de el pelo como estructuras filamentosas y queratinizadas que se proyectan desde la superficie epidérmica de la piel.
Existen dos tipos. Podemos decir que los pelos blandos, que son cortos y pálidos. Un ejemplo puede ser el que tenemos en los párpados. Se llaman pelos vellosos. Los pelos duros y grandes, gruesos, largos y oscuros, como los del cuero cabelludo y la ceja, se conocen como pelos terminales. Además, en el efecto, además en el feto se encuentra un pelo muy fino, muy delgado, llamado lanugo. Eh, Podemos hablar también de la uña como, como plaqueas córneas que se forman por cubiertas protectoras sobre la cara dorsal de los falanges terminales. Se componen de células epiteliales queratinizadas. Estas son las que forman la placa de la uña, situada en la epidermis y que se conoce como el lecho ungueal, que lo vamos a ver más adelante cuáles son sus afectaciones. Se desarrolla a partir de células de matriz de la uña que prolifera y se queratiniza. La matriz de la uña es una región, podemos llamarla como raíz de uña, ubicado debajo del pliegue proximal de la uña, cuyo extracto córneo forma el epoquíneo. A los lados de la piel se voltea como pliegues laterales, la uña para formar los surcos laterales. La lunula, la semiluna blanca, que si observamos nuestras manos se observa en el extremo proximal de la uña, y en el extremo distal se continúa con la piel de la punta del dedo a nivel hiponiquio. El crecimiento general de las uñas es de aproximadamente 0.5 milímetros semanales. ¿Cuáles son las enfermedades, signos, síntomas y efectos sobre el cuerpo humano, el sistema tegumentario y el agente causante relacionado con las ocupaciones? Según la Organización Internacional del Trabajo, las enfermedades profesionales de la piel las muestran en cuatro clases, todas referidas a dermatosis. Dermatosis, la primera podemos decir que es dermatosis alérgica de contacto y urticaria de contacto, que es causada por alergenos reconocidos. La segunda es dermatosis irritante de contacto, causada por otros agentes irritantes reconocidos. La tercera es el vitiligo, que es causado por agentes reconocidos, y otras enfermedades de la piel causadas por agentes físicos, químicos, biológicos en el trabajo no incluidos en puntos que no se hayan establecido científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacional. La dermatitis de contacto aguda es uno de los tipos de enfermedades de piel. La dermatitis eczematosa de contacto aguda puede ser causada por cientos de sustancias químicas, plantas y agentes fotorreactivos irritantes y sensibilizantes. La mayoría de la dermatosis alérgica profesional se pueden clasificar como dermatitis de contacto eczematosa agudas. Tiene signos clínicos como calor, el enrojecimiento, la hinchazón, la formación de vesículas y la exudación. Los antecedentes de exposición que deben investigarse en todo control médico de la dermatitis profesional puede relevar el agente causal sospechoso. En un artículo que acompaña a los siguientes capítulos, haremos información detallada de la dermatitis de contacto. Más adelante lo encontraremos. La dermatitis de contacto subaguda se presenta mediante un efecto acumulativo, puede ser reiterativo, con irritantes débiles y moderados. Puede provocar una forma subacuda de dermatitis de contacto caracterizada por la aparición de placas rojas y secas. Si esta continúa, recibe el nombre de dermatitis cronífica.
Otra enfermedad de la piel es la dermatitis de contacto eczematosa crónica. Eh, Esta se presenta durante periodos prolongados de tiempo. En las zonas afectadas con más frecuencia son las manos, los dedos, las muñecas, los antebrazos. Esta se muestra como piel enrojecida, seca y también descamativa. En algunos casos se producen grietas y fisuras en los dedos y en la palma de las manos. Eh, Otra enfermedad de la piel podemos hablar de la dermatitis de fotosensibilidad, fototóxica o fotoalérgica. La mayoría de las fotoreacciones sobre la piel son de origen fototóxico. Las fuentes de luz artificiales o naturales, solas o combinadas con varios agentes químicos. Eh, Algunos de los ejemplos de sustancias químicas fotorreactivas son los productos de destilación de alquitrán de hulla, como la creosota, la brea de alquitrán o el antraceno. También podemos decir que los miembros de las plantas umbelliferáceas son productos de fotorreactivos, dentro de los que podemos hablar de el apio, las zanahorias, el hinojo y el eneldo. Eh, Otra enfermedad podemos hablar de foliculitis y dermatosis acneiformes, incluido el cloracné. Este se presenta en las personas como que se encuentran en hábitos de aseo inapropiados, o cuando sus sitios de trabajo son bastante contaminados como por el mugre. Eh, es desarrollado como por personas que están en condiciones de suciedad. Este afecta a los orificios foliculares, por eso se presenta como puntos negros. Más las lesiones foliculares suelen aparecer en antebrazos y con menos frecuencia en muslos las nalgas, aunque se puede presentar también salvo en, en la palma de las manos o en la planta de los pies. Se producen por la exposición excesiva a líquidos de corte insolubles, a diversos productos de alquitrán, a la parafina y ciertos hidrocarburos aclorados aromáticas. El acné producido por cualquiera de estos agentes puede ser muy extenso. El cloroacné es como la forma más grave de esta enfermedad. Es posible la desfiguración, llamada hiperpigmentación y cicatrización, incluida la porfiria cutánea. Sus efectos son sistemáticos y pueden provocados por agentes químicos. Entre los compuestos que causan este cloracné podemos hablar del cloronaftalenos o los clorodifenilos o los clorotrifenileos. Los puntos negros y las lesiones quísticas del cloracné suelen aparecer primero en las zonas laterales de la frente y en los párpados. Si la exposición es continua, pueden aparecer lesiones sobre extensas áreas corporales, salvo en zonas palmares o plantares. Las reacciones inducidas por el sudor, esta implica la exposición al calor. Cuando hay sudoración excesiva, pueden producirse sarpullidos. Si la zona afectada erosiona el roce de una superficie cutánea con otra, aparecen con frecuencia infecciones bacterianas o fúngicas. Esto sucede sobre todo en el hueco axilar, bajo las mamas, en la ingle y entre las nalgas. Otra enfermedad es los cambios de pigmentación. Las alteraciones de color de la piel de origen profesional pueden ser provocadas por los colorantes, los metales pesados, explosivos o algunos hidrocarburos clorados, alquitranes a la luz solar.
A veces se produce el cambio de color permanente en zonas más profundas de la piel, como sucede con la argiria o los tatuajes traumáticos. El aumento de la pigmentación inducido por los hidrocarburos clorados, los compuestos de alquitrán, los metales pesados y los aceites derivados del petróleo se produce a consecuencia de la estimulación y la producción excesiva de la melanina. Eh, la neoplasia. Esta se presenta con lesiones neoplásicas de origen profesional. Pueden ser malignas o benignas. O sea, podemos hablar de que pueden aparecer como cancerosas o no cancerosas. Estos quistes son traumáticos, los fibromas, las verrugas, se presentan por el contacto con amianto, petróleo, alquitrán o queratoacatoma. Son neoplasias benignas típicas. Las queratonas pueden asociarse a una exposición excesiva de luz solar y también se han relacionado con el contacto del petróleo, brea alquitrán y alquitrán. Otra enfermedad de la cual podemos hablar en la piel son alteraciones ulcerosas. Estas están producidas por compuestos químicos como el ácido crómico, el dicromato, el concentrado potásico. Las principales zonas afectadas en los trabajadores son los dedos de las manos, los pliegues y las grietas palmares. Varios de estos agentes producen también perforación en el tabique nasal. Las quemaduras químicas o térmicas, las heridas contusas y las infecciones bacterianas o fúngicas pueden provocar excavaciones ulcerosas en la parte afectada. La enfermedad presentada como granulomas, estos se presentan en muchos puestos de trabajo debido a la exposición, porque se transmite a nivel profesional en bacterias, hongos, virus y parásitos que causan granulomas. Pueden provocar como granulomas si se incrusta en la piel, se presenta como los mezquinos, como este tipo de verrugas sobre la piel. Ahora hablaremos de los agentes causantes relacionados con la ocupación. Para la dermatosis papulo o postulosas y las complicaciones infecciosas están relacionadas con los trabajos que tienen contacto con el cromo y sus compuestos tóxicos, hidrocarburos, alifáticos y aromáticos, microorganismos y parásitos infecciosos, vivos y productos tóxicos. Los trabajadores expuestos a estas sustancias van a adquirir esta dermatosis. Para la dermatitis alérgica de contacto, esto debido a metales como el cromo, compuestos tóxicos, mercurio y compuestos del arsénico, el níquel, el cobalto. Esto se presenta en trabajadores de industrias químicas, de la farmacéutica, de la metalmecánica, los estomatólogos, los odontólogos, los agricultores, los que están en la manufactura de plásticos, los que tienen contacto con el hule, la industria de construcción, de pinturas, las de tintas, la exposición a productos de belleza, la industria petroquímica y etcétera. La dermatitis alérgica de contacto debido a adhesivos, a cosméticos, a drogas en contacto con la piel, colorantes, otros productos químicos, alimentos en contacto con la piel, plantas. Estas no incluyen las usadas en alimentos. Este va relacionado con los trabajos que tienen la resina epóxica, tiorano, mercaptano, acrilatos, fenoles, formaldehídos, tintura de pelo, polen, calamina,
el cromo y sus compuestos, tóxicos de fósforo, productos tóxicos, yodo, alquitrán, mineral, parafinas y residuos. Y las ocupaciones donde se presentan estas dermatitis es en los trabajadores de la industria química, farmacéutica, metalmecánica, odontólogos, agricultores, manufactura de plásticos, eh, en los cultivos de champiñón, en los carpinteros, en los manipuladores de alimentos y estibadores de materia prima como verduras, legumbres, cárnicos, entre otros. La dermatitis alérgica de contacto debido a detergentes, a aceites y a grasas está relacionada con el manejo de ácidos fuertes y álcalis, sales metálicas de berilio, manganeso, arsénico y cromo. También en disolventes orgánicos, aceites, grasas, brea, detergentes, en alimentos, plantas, vegetales y químicos orgánicos. Se presenta en las ocupaciones de la petroquímica, los mecánicos, las personas que están en empresas de elaboración de jabones, perfumes, en la industria del asbesto, en partes automotrices, en alferfa, industria textil, en trabajadores de aseo y limpieza, en trabajadores de construcción. La dermatitis de contacto por irritantes debido a solventes, cuando tienen contacto con la acetona, el ciclohexano, los compuestos de cloro, los ésteres, el benceno, los hidrocarburos aromáticos o alifáticos y sus derivados. Esto se presenta más en la ocupación de las personas que están en la industria de la petroquímica. La dermatitis por contacto de irritantes debido a cosméticos, drogas con contacto en la piel que tienen relación con ácidos fuertes, álcalis, sales, metálicas de berilio, magnesio, arsénico y cromo, disolventes orgánicos, alimentos, plantas y vegetales, eh, fibras de asbesto, vidrio y lana, son los trabajadores de la industria petroquímica, mecánicos, elaboración de jabones y perfumes, industria de asbesto, cerámica, alfarería, industria textil, trabajadores de aseo y limpieza y trabajadores de la construcción. La enfermedad de dermatitis de contacto por irritantes debido a otros productos químicos como el arsénico, el berilio, el bromo, el cromo, el cemento, el flúor, el fósforo, los insecticidas se presentan en las ocupaciones laborales de la industria petroquímica, los mecánicos, la elaboración de jabones, perfumes, en los trabajadores de aseo y limpieza y trabajadores de construcción. La dermatitis de contacto por irritantes debido a alimentos en contacto con la piel, a plantas excepto alimentos y otros agentes como colorantes, puede ser como la relación con químicos ácidos fuertes, álcalis, sales metálicas de berilio, manganeso, arsénico y cromo, disolvente orgánico, aceite, grasas, breas, detergentes, químicos inorgánicos, fibras de asbesto, vidrio y lana. La relación entre la ocupación se presenta en la industria petroquímica, en los mecánicos, en la elaboración de jabones, en la industria textil, en trabajadores de aseo y limpieza, en trabajadores de la construcción. La urticaria alérgica tiene relación con la utilización de agrotóxicos y otros productos químicos y presentados en ocupaciones como la industria petroquímica, trabajadores del sector agrícola. La urticaria debido al calor y al frío. Esta se presenta cuando se tiene exposición ocupacional al calor y al frío. Y es en los trabajadores que son expuestos a estos agentes. La urticaria de contacto. La urticaria de contacto se presenta cuando hay manipulación de látex de caucho, de vegetales, de ortiga, de plantas, de insectos, de cabello de orugas, polillas, ácidos de canela, aldehídos, benzonato, alcoholes, bálsamos del Perú, y otras sustancias como pescado, carnes y vísceras. Esto se presenta en ocupaciones en trabajadores del campo, agricultores, jardineros, cocineros,
en paramédicos, en los farmacéuticos, en los trabajadores en semiconductores y otros que empleen equipo de protección fabricado con látex. La quemadura solar se presenta cuando, debido a la radiación ultravioleta, y esto es cuando los trabajadores se encuentran en exposiciones de largo tiempo al sol. La dermatitis fotocontacto o urticaria solar tiene relación con las radiaciones ultravioleta, los trabajadores que tienen exposición ocupacional a este agente. La radiodermatitis aguda y radiodermatitis crónica se presenta por radiaciones ionizantes. Esto está en los trabajadores que laboran en la industria atómica, en minas de uranio y otros metales radioactivos, en el tratamiento de metalurgia, en reactores nucleares, en trabajadores y técnicos de rayos X. Otras formas de acné, el anterior que habíamos hablado era el cloracné. Este tiene relación cuando hay exposición a hidrocarburos halogenados, aromáticas, bifenoles, a contaminantes de compuestos policlorofonélicos, a herbicidas, cuando hay contacto con químicos inductores como el asfalto, la cresota, los aceites, las grasas y aceites de corto. Esto relacionado con las ocupaciones se encuentra en la petroquímica, en los que manipulan sustancias como aceites, en los que hacen partes para automóviles, en los trabajadores de agricultura, en los torneros, en cosmetólogos, trabajadores en camino de asfalto, techadores, cocineros, en las personas que tienen relación con las grasas. Otras formas foliculares de tejido, la iconiosis en hidrocarburos, de quistes de la piel y del subcutáneo, o se presenta por contacto con aceites y grasas de origen mineral o sintético. Esto también recibe el nombre como acné por hidrocarburos o dermatitis folicular. Esto es ocupacionalmente se presentan los trabajadores de la química, los que manipulan o están en contacto con estas sustancias. La hiperpigmentación, llamada melanodermia, se presenta por el contacto con el arsénico y compuestos del clorobenceno o el diclorobenceno, contacto con el alquitrán, con la parafina, con aceites de corte, el polvo de determinadas maderas, la quinina y sus derivados, sales de oro, sales de plata. Ocupacionalmente hablamos de trabajadores de la industria química que manipulan o están en contacto con estas sustancias. La leucodermia no clasificada en otra parte incluye el vitiligio ocupacional. Se presenta debido al contacto con derivados de los fenólicos o hidroquinona, contacto con el éter, con el buticatecolpara terciario, con productos químicos para revelados, con fuentes de calor. Ocupacionalmente hablamos de trabajadores de revelado no automatizado, de la industria del hule, de la vulcanización, usuarios de equipo de protección fabricado con hule, trabajadores expuestos a fuentes de calor. La porfiria cutánea tardía es derivado de halogenados de los hidrocarburos aromáticos, monoclorobenceno, monobromobenceno, hexaclorobenceno. Y ocupacionalmente se presentan trabajadores de la industria química que producen y manipulan o están en contacto con estas sustancias.
La queratosis palmar y plantar adquirida se presenta en las personas que tienen contacto con el arsénico y sus compuestos arsenicales. Por ejemplo, ocupacionalmente la minería del arsénico, la producción y uso de pesticidas y herbicidas. La úlcera crónica de piel no clasificada en otra parte, hablamos de la relación del contacto con el cromo y los compuestos, enzimas de origen animal, vegetal o bacteriano. Este se presenta en trabajadores en contacto con estas sustancias. El congelamiento superficial es el contacto con el cloruro de etilo, el mismo anestésico local, debido a bajas temperaturas, ocupacionalmente en todos los trabajadores que tienen contacto con esta sustancia. Congelamiento con necrosis de tejidos se presenta debido al cloruro de estilo, que es el mismo anestésico, un anestésico local, y está a bajas temperaturas. Los trabajadores que están en contacto con esta sustancia pueden presentar esta enfermedad, eh, que está relacionada en dos etapas. La primera etapa, el entumecimiento de los dedos, se observa como blancos, con bordes rojos, y empieza a acumularse como líquido. Y en la segunda etapa ya aparecen las ampollas con líquido claro o lechoso. La dermatitis de contacto profesional presenta al menos el 80% de todos los casos de enfermedades cutáneas profesional. El pelo y las uñas, podemos hablar de que la pérdida de pelo es provocada por las quemaduras, por los traumatismos mecánicos o algunos agentes químicos. En los limpiadores de tanques de polimerización de cloruro de polivinilo se ha descrito la aparición de acroestelosis, que es un trastorno óseo de los dedos asociado a cambios vasculares de las manos y del antebrazo, con o sin síndrome de Raynaud. Para hablar de las uñas, podemos decir que esta crece de la misma forma que el pelo y la capa córnea. Por eso afecta a los mismos mecanismos patogénicos que intervienen en las enfermedades del pelo y de la epidermis. Esto tiene relación con el contacto entre el arsénico, los trabajadores que tienen contacto con el mercurio. Esto se puede acumular en las uñas al igual que en el pelo, presentando las partes más vulnerables, que son el pliegue ungueal y el área situada bajo el extremo del cuerpo de la uña, el cual también sufre de traumatismo físico y químico. Otro factor de enfermedades ungueal es la humedad y los alcalis, que pueden destruir la cutícula, permitiendo la entrada de hongos y causando inflamación del tejido periungueal. Para hablar de las enfermedades ungueales, podemos iniciar con la paroniquia crónica, que se produce tras la pérdida de la cutícula, la cual permite el acceso de agua y de bacterias, como la Candida albicans. Estas penetran al espacio periungueal y se presenta exposición en personas que trabajan en exposición intensa al agua, sustancias alcalinas o personas que manejan detergentes con agua. Las ocupaciones pueden ser como el personal de cocina, los limpiadores, los trabajadores que preparan frutas y verduras, centros de enlatados y en las mismas amas de casa. La segunda enfermedad es la dermatofitosis, la tercera es traumatismos, la cuarta psoriasis, la quinta trastornos circulatorios y la sexta eczema u otro tipo de dermatitis. El daño de estas enfermedades en la cutícula y en los pliegues ungueales se puede presentar por exposición al cemento, a la cal, a disolventes orgánicos.
En algunos tipos de trabajo como los del carnicero o el granjero de aves de corral es frecuente estas enfermedades. La inflamación o enfermedad de la matriz ungueal puede provocar distrofia en el cuerpo de la uña, la exposición al frío extremo o el fenómeno de espasmos arteriales de Raynaud. La uña puede lesionarse por aplicación también de cosméticos, de líquidos a base de barniz, endurecedores ungueales, cubiertas sintéticas. Algunas profesiones concretas son más propensas a las lesiones ungueales. Se han comunicado casos de distrofia por manipulación de los pesticidas Paraquat y Diquat, que contienen dipiridilio concentrado. Esto durante la fabricación de de dióxido de selenio. Un polvo fino de esta sustancia puede penetrar bajo el borde del cuerpo ungueal y provocar irritaciones intensas y necropsis de la yema de los dedos, con lesión del cuerpo ungueal. Debe prevenirse a los trabajadores de este tipo de peligro y aconsejarse que se limpien las zonas ungueales de los dedos todos los días. Eh, bueno, ya para eh, terminar el plan de prevención que hemos implementado, eh, se divide en 7 pasos. El primero se debe implementar capacitaciones periódicas a los trabajadores sobre estilos de vida saludables y autocuidados necesarios para prevenir cualquier tipo de lesión dermatológica y, si es el caso, mejorar el pronóstico de las enfermedades de la piel de tipo laboral. La segunda, se debe establecer un programa integral de orden, limpieza, seguridad y verificar permanentemente su cumplimiento. El tercero, si es el caso, se debe rediseñar el proceso o método de trabajo con el fin de evitar cualquier tipo de contacto, algún agente en el trabajador o en la zona laboral. El cuarto, se deben realizar programas de mantenimientos periódicos para el respectivo mantenimiento de máquinas y equipos, con el fin de evitar escapes o cualquier tipo de accidente que pueda afectar nuestra salud. El quinto, la capacitación y concientización extensiva del uso permanente de los diferentes EPP, de acuerdo al tipo de profesión y de sustancias que se manipulen por el trabajador. Es necesario establecer políticas de seguridad de calidad para la adquisición de materia prima, tendientes a la eliminación o sustitución de cualquier tipo de sustancia que pueda entrar en el contacto del trabajador y pueda causar un gran potencial de efectos nocivos, especialmente para piel, o en su defecto reducir las cantidades que se usan. Y para terminar, el séptimo, hablamos de que se deben hacer campañas permanentes y seguimiento a los trabajadores eh, con el fin de que conozcan el tipo de producto. Eh, para esto ellos deben disponer de una información técnica y de seguridad para su buen uso.